Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez compartiendo la palabra. El Señor me ha puesto una palabra para compartir con ustedes y vamos a comenzar esta palabra que voy a compartir con ustedes. Vamos a invocar al Espíritu Santo y también voy a pedirte que si en este momento cierres tus ojos un momento para pedir el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos en este momento, en esta palabra que penetre, abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Acompáñanos y le pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el título de este compartir se va a llamar Mensajero del Señor. Vamos a ir al libro de Malaquías, si tienes tu Biblia por ahí, Malaquías 3, del 1 al 3. Vamos a compartir esa palabra, vamos a comenzar. Dice en el versículo, capítulo 3, 1. Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí. Pues pronto entrarán en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean. Dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la leija que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata, volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como ocurría antiguamente en épocas pasadas. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Esta palabra me la ponía el Señor y es una palabra muy hermosa. Y si seguimos más adelante, realmente puedes meditar hasta del 1 hasta todo el libro, hasta el final del 16, del versículo 16. Y es una palabra fuerte donde está el Señor hablándonos de prepararnos, de ser purificados, de muchas cosas. Aquí nos da un mensaje donde dice, estoy para enviar mi mensajero. El Señor estaba preparando al pueblo. En ese entonces el pueblo de Israel estaba preparando porque iba a mandar a Elías. Les iba a mandar el profeta Elías. Entonces el Señor decía, mucha gente había abandonado a Dios, mucha gente se había alejado del Señor, había dejado de asistir a la casa del Señor, había dejado de dar su diezmo y se habían alejado del Señor. Entonces aquí el Señor dice, estoy para enviar mi mensajero al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrarán en el santuario del Señor que ustedes piden. Entonces la gente pues en sí pedía que le mandara el Señor un rey, ¿verdad? Pero aquí dice, fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean. Dice Yahvé de los ejércitos. Dice, ¿quién podrá mantenerse de pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como leija que se usa para blanquear. Dice, purifica en el 3, purifica a los hijos de Leví y los refina como se hace con la plata, como el oro y la plata. Aquí no está hablando realmente que si hermano y hermana estamos preparados para cuando venga el Señor. Estamos preparados para darle cuentas al Señor. Yo lo tomé así, como el Señor me decía, ¿estás preparada para el momento que el Señor te llame a su presencia? En estos tiempos de pandemia, hemos descuidado la casa del Señor. Hemos abandonado la casa del Señor. El Señor puede llegar en cualquier momento, hermano y hermana, pero muchos nos hemos alejado, muchos nos hemos desanimado, muchos nos hemos enfocado en otras cosas que no es el Señor. Hemos olvidado ese primer amor, nos hemos alejado poco a poco. Nos ha entrado ese miedo, seguimos
en cierta forma un miedo, pero miedo a las cosas de Dios, miedo a ir a la iglesia, miedo a congregarte con otras personas, como ahorita que ya se abrieron en algunos lugares las oraciones como ministerio, miedo a ir al sagrario del Señor, miedo a ir al Santísimo, miedo a muchas cosas. Pero muchas personas que poco a poco el enemigo nos ha ido distrayendo, nos ha ido llevando. No tenemos miedo de ir a la tienda, de ir a comprar la comida, no tenemos tiempo. Algunos ya andan por ahí paseándose en algunos viajes, ahí no tenemos miedo. Algunos ya andan viajando en avión, ahí no tenemos miedo. Y poco a poco el enemigo nos ha ido llevando a fiestas familiares, a bodas, ahí no tenemos miedo, pero cuando se trata de ir realmente donde está el Señor esperándote con los brazos abiertos, aquí nos hace esa pregunta que dice que si realmente, dice, ¿quién podrá mantenerse de pie cuando aparezca? Hermanos, ¿quién podrá mantenerse de pie? Imagínate que el Señor, de repente, en esta pandemia, el Señor te pida cuentas y no sabemos a quién nos va a tocar cuando llegue esta pandemia a tu casa, a tocar tu casa. ¿Quién podrá resistir cuando el Señor venga? ¿Quién podrá permanecer? ¿Cómo podremos permanecer y estar que el Señor llegue como ese ladrón? No sabemos ni la hora ni el momento que nos va a llegar a pedir cuentas, hermano y hermana. Entonces dice que ¿quién podrá mantenerse de pie? Hermano, en este momento el Señor nos habla fuerte, nos habla claro, nos habla que es momento de volver a ese amor, volver a esa intimidad con el Señor. Si tú te has alejado de la oración, si tú te has alejado de la Eucaristía, si tú te has alejado de la palabra de Dios, el Señor nos habla claro. Aquí dice que seremos purificados como los hijos de Leví. Y dice, que el Señor purificará como los hijos de Leví y lo refinará como se hace como la plata y como el oro y la plata. Esa palabra quiere decir que muchos de nosotros vamos a pasar por el fuego. Muchos vamos a ser purificados. Cuando poco a poco nos vamos alejando de la presencia del Señor, van a venir tribulaciones y no es que ya las estás pasando en este momento. Quizás tú te has alejado y ya estás pasando esas tribulaciones, ya estás pasando esa purificación. Porque dice en Romanos 8:28 que dice que todo lo permite el Señor. Cuando dice todo, para mí es bueno y malo, para el bien de los que el Señor ha llamado y ha elegido. Entonces, hermano y hermana, el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha llamado, pero el Señor quiere que estemos preparados. Porque nadie dice que aquí, ¿quién podrá pararse ante el Señor? ¿Quién podrá? Si el Señor viene, si la enfermedad viene a tocar a tu puerta, si de repente, quizás no sea el virus, quizás simplemente no sabemos en el momento que ahorita estamos, pero no sabemos el día de mañana si el Señor nos va a pedir las cuentas y vamos a estar ante el Señor. Dice que vamos a ser purificados. Quizás tú has sido fiel al Señor, quizás, y tú has estado pasando por esa purificación. Así como dice aquí, dice que cuando venga a ustedes a hacer justicia y se exigirá un castigo inmediato para los hechiceros y para los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos y para los que abusan. Ya estoy en el 5. Del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Aquí el Señor dice, pues claramente, ¿verdad? Que para toda esa gente que si te has alejado y ya has caído en los vicios de antes, si te has alejado y ya simplemente comenzaste otra vez a maldecir, comenzaste otra vez a golpear a tus hijos, a enojarte, o a tu esposo, a tu esposa, y poco a poco nos hemos ido alejando de Dios y hemos caído en nuestros antiguos vicios, en los antiguos costumbres, y poco a poco, ¿por qué? Y vamos a tener que pasar por una purificación. Vamos a tener que pasar por una purificación, sea en una enfermedad, sea en una pérdida de trabajo. Todos vamos a ser purificados y esa es parte de la vida de uno como hijo de Dios. Cuando el Señor nos ha elegido y nos ha llamado para ser esos mensajeros, el Señor
también nos pasa por esas tribulaciones, nos pasa por ese fuego. Hay una historia que les quiero compartir. Había unas mujeres que estaban haciendo el estudio de Malaquías y estaban estudiando este capítulo 3 y habla del platero, del hombre que dice que trabaja la plata. Y dice que esas mujeres leyeron como aquí dice que tenemos que ser trabajados y purificados, ¿verdad? Como el oro y la plata. Entonces ellas fueron, después de estar haciendo su estudio bíblico, ellas fueron a visitar a ese hombre, a ese platero que trabajaba la plata y el oro. Y en ese momento ese hombre estaba trabajando con la plata y le preguntan, en ese momento le preguntan, señor, cuando usted está trabajando ese material de la plata, ¿usted se sienta durante todo el proceso a observar lo que está pasando? El hombre les contesta, sí, yo tengo que quedarme firme, a observar durante todo el proceso, el proceso del fuego, de cómo se va derritiendo, el proceso de cómo se va formando, todo el proceso no puedo quitar mi vista en ningún momento, sino esa pieza se arruina. Dice, tengo que mantenerme mi mirada fija en el proceso, en esa pieza. Y así el Señor tiene su mirada puesta en ti, servidor, en mí. Tiene su vista puesta, que el Señor te ha llamado, que si tú te has alejado o si tú sigues firme, el Señor tiene la vista puesta en ti y en mí. Y dice que Él no quita su mirada de nosotros en ningún momento. Sea que vamos pasando esa tribulación, sea que que has perdido un ser querido, que has perdido a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a tus tíos, a familiares, a quien sea. El Señor está contigo durante ese proceso de dolor. Todo ese sufrimiento que estás pasando, quizás te has alejado del camino del Señor y has vuelto a caer en los vicios. Ahí en ese sufrimiento el Señor tiene la vista puesta en ti y en mí. Y dice que así como ese platero tiene la vista puesta en todo momento, porque si no, esa pieza se echa a perder. Entonces, Dios nos va pasando por esa purificación y nos va pasando por ese horno de fuego. Y esas son las pruebas que vamos pasando. Esas son las purificaciones que el Señor, ¿para qué? Para que durante esas pruebas y ese fuego, cada día nosotros vayamos más convirtiéndonos a la semejanza del Señor, a la imagen y semejanza, como dice en Génesis, que somos imagen y semejanza del Señor. Entonces, hermano y hermana, déjame decirte que toda purificación es necesaria. Es necesaria pasar por ese fuego, es necesario pasar por esa purificación. Y si tú te has alejado de Dios, es necesario que pases por ese fuego y vuelvas al Señor. Y vuelvas a buscar su presencia. Y vuelvas a voltear tu cara hacia el Señor, a buscarlo, a ir a la Santa Eucaristía, a buscarlo en el sagrario, en el santuario, en los santísimos, en muchos lugares donde ya está el Señor ahí esperándote con los brazos abiertos. Tenemos que ser purificados, para parecernos a esa imagen del Señor. Y dice, el Señor no nos da más de lo que podamos resistir. Dice en Romanos 8:28, dice que no nos da más de lo que podamos resistir. En Primera de Corintios 10:13, dice, el Señor no nos da más de lo que nosotros podamos resistir. Déjame decirte, si tú estás pasando una tribulación, un cáncer, una enfermedad, o alguien en tu familia está pasando de lo del virus, has perdido un ser querido, el Señor dice aquí que no, en 1 Corintios 10:13, que no permitirá más de lo que tú puedas resistir. Déjame decirte que cada tribulación, que cada purificación que tú vas pasando, el Señor te va haciendo más fuerte. En cada caída que tú caes, y con la gracia del Señor, levántate en el nombre de Jesús. El Señor te ha hecho más fuerte durante esa caída y esa levantada. Tú te ha hecho más fuerte para que tú vayas después a levantar a todo aquel que ha caído. Es un propósito. Dios todo lo permite. Dice que todo lo permite ahí. Cuando dice todo, para mí es bueno y malo. Y así, pero el Señor te está hablando, te está llamando, te está diciendo, levántate, levántate. Aunque estés pasando por ese fuego, levántate
y te dice, te amo, te estoy esperando con los brazos abiertos, te estoy esperando en el ministerio, con los hermanos, en las oraciones que ya se han abierto, te estoy esperando en la Eucaristía, en la confesión, en mi palabra, te está esperando el Señor. Y así el Señor nos va hablando en esta palabra, dice, si nos vamos un poquito más adelante, Malaquías, no te lo leí todo, pero dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Eso lo dice en el versículo más adelante, en el 7. Dice, bueno, vamos a empezar en el 6. Dice, porque yo Yahvé en nada he cambiado, igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Wow, ¿cuántas personas no se han separado del Señor? ¿Cuántas personas no se han alejado de este camino? Muchísimas, hermanas. Si tú conoces un hermano que se ha alejado, o si tú mismo que me estás escuchando en este momento, en el nombre de Jesús, yo te digo, levántate. El Señor te dice que muchos han dejado sus ordenanzas y no las han practicado. Hermano y hermana, muchos de intercesión, muchos servidores que antes rezabas el rosario, que antes leías la palabra, que antes visitabas al Santísimo, muchos hemos dejado de practicar esos mandatos, esas ordenanzas del Señor. Nos hemos apartado del Señor y hemos vuelto a caer en ser una persona maldicienta, mal hablada, en ofender a tus hijos, en ofender a tu esposo, a tu esposa. Hemos vuelto a los vicios antiguos. Esa mentira de una no es ninguna. Muchos se han vuelto al alcohol. Déjame decirte, hermano, si tú estás escuchando esta palabra y si tú, hermano y hermana, que estás escuchando esta palabra, el Señor te pone una persona, compártele esta palabra para que se levante en el nombre de Jesús. El Señor te está esperando, servidor, servidora, que te has apartado de las ordenanzas del Señor. Mucha gente tiene la excusa, no voy al grupo de oración porque el virus, porque ahí hay mucha gente y me voy a contaminar. Han entrado en un miedo. Pero no hay miedo para irse a trabajar. Se han enfocado en trabajar hasta, si antes trabajaban 30 horas a la semana, 40 horas a la semana, que es lo normal aquí en Estados Unidos, 40 horas. Están trabajando 50 o 60, ya están trabajando de lunes a domingo. Hermano y hermana, esa es una mentira del diablo. Poco a poco te vas enfocando tanto en el trabajo que ya Dios no es tu número uno en tu corazón. Aquí te dice el Señor, has dejado de practicar mis ordenanzas, has dejado mis ordenanzas, los mandamientos. No podemos faltar a la Santa Eucaristía el domingo porque es un pecado mortal, hermano y hermana, al menos de que estés enfermo o cuidando de un enfermo. Hermano y hermana, muchos hemos dejado de seguir. Nuestra mirada, nuestros ojos han dejado de ver al Señor. Es tiempo, el Señor nos dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. Tú, hermano, que te has alejado, dice el Señor, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. El Señor está allí esperando que tú voltees, esperando que tú le des el lugar en tu corazón como el Dios, el primero en tu vida, el número uno en tu corazón. Él te está esperando. Él te dice, vuelvan, porque hemos dejado sus ordenanzas, hemos dejado su camino, hemos quitado la mirada del Señor, hemos dejado de leer la palabra. Hermano y hermana, dice más adelante, pues ¿acaso un hombre puede engañar a Dios? Tú, hermana servidora, servidor que eres intercesión, o tú, servidor, ¿crees que podemos engañar a Dios? Dice, ¿acaso ustedes pueden engañar a Dios? Si tú dices, bueno, pero pues es que yo no estoy haciendo nada malo, simplemente no estoy yendo a la iglesia porque el Papa dijo que no es pecado, que podemos ver la Eucaristía en la televisión. ¿Le estás realmente dando el número uno a Dios? No podemos engañar a Dios, pero te la pasas en fiestas. Dices, no voy a ir a la iglesia, voy a ver en televisión, pero realmente no le estás dando el respeto al Señor ni en la televisión. Quizás pones la televisión, la misa, estás por allá enlevada viendo otras cosas, enlevado, no estás poniendo atención, no te estás vistiendo apropiadamente para que realmente te valga esa Eucaristía en la casa. Tienes que estar con el sumo respeto que se le debe al Señor. Y muchas veces, dímelo porque yo lo hice.
no es cierto. No le estamos dando ese respeto al Señor como Dios de nuestra vida. Y hermano, déjame decirte, cuando tú ya has quitado la mirada del Señor, todo comienza a ir mal. Tú sigues adelante poniendo el trabajo, poniendo otras cosas más importantes. Te vas a fiestas, a fiestas familiares, te vas a bodas, te vas aquí y allá, te vas a de compras, pero a la iglesia dices no porque se me pega el virus. Es una mentira del diablo. Deja que el Señor esta noche te quite esas escamas y realmente reacciones, servidora, intercesora, que has dejado de orar. Y dices, bueno, pues ahorita ni hay retiros, ¿para qué? Aquí dice en el 14, versículo 14, dice, pues ustedes dicen, qué tontería servir a Dios y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Por eso ahora ustedes llaman felices a los que no tienen religión, pues los que actúan mal tienen éxito en todo, e incluso si provocan a Dios no les pasa nada. ¡Wow! Ese es en el versículo 14 al 15. ¡Wow! Así estamos muchas personas, pues dicen, qué tontería seguir a Dios ya. En este momento no hay esperanza de que se vuelvan a abrir los retiros. Quizás ya te desanimaste, pues ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué leer la palabra? ¿Para qué ir a la confesión? Y así poco a poquito te has desanimado, porque dices, ¿para qué? Si miras a otra gente que está ahí por ahí, tus amigos haciendo dinero, comprándose un carro nuevo, quizás un buen carro, paseándose en lujos, teniendo dinero, y tú dices, si a ellos que andan, o muchos que andan en cosas malas, no les pasa nada, y yo que ando en cosas buenas, mira, ya se murió mi abuelo, ya se murió mi tío, mi tía, y yo, ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Si yo soy fiel al Señor, el Señor no ha sido fiel conmigo. Déjame decirte, hermano, que esa es una mentira del enemigo. Aquí lo dice claro. Dices, pues dice, ¿para qué es una tontería servir al Señor? Ahorita dirías tú, pues, ¿cómo lo sirvo si hay pandemia? Hay muchas formas de seguir sirviendo al Señor. Seguir orando, intercediendo por todo aquel que se ha alejado, por todos aquellos que se han alejado del Señor, por todos aquellos que están perdiéndose, todos por tu misma familia, hermano y hermana, porque ahorita no sabemos el momento, como dice aquí en su palabra, que el Señor llegará a pedirnos ajustar las cuentas. Todos tenemos que pasar por esa tribulación, como dice en su palabra. Todos tenemos que ser pasados por el fuego, dice su palabra. Así, en esa purificación, en esa tribulación que estás pasando, en esa dificultad, quizás no tienes trabajo, quizás, como te dije, perdiste un ser querido, estás pasando por un cáncer. El Señor quiere en esa purificación levantarte, hacerte más fuerte para que tú vayas en el futuro a dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, de cómo Dios te rescató, de cómo Dios te levantó. Y así tú vayas a levantar al caído. El Señor quiere usarte grandemente en esa tribulación que tú estás pasando, en ese cáncer, en esa enfermedad. El Señor te quiere usar, hermano y hermana. Pero solamente tú tienes que decidirte realmente serle fiel al Señor. Realmente pensar, ¿qué tipo de servidor soy yo? ¿Servidor de retiro en retiro? Si ahorita no hay retiros, ¿cómo le puedo servir al Señor? Las iglesias están abandonadas. Hay varias iglesias que se están cerrando, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque nosotros que tuvimos encuentro con el Señor, muchos servidores que tuvieron el encuentro con Jesús vivo, se han alejado de la iglesia. Hemos dejado las iglesias. Las iglesias no pueden sobrevivir sin los feligreses, hermano y hermana. No pueden sobrevivir sin ti y sin mí. Las iglesias necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Las iglesias son para nosotros y para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Hermana y hermano, no abandones la iglesia. Nos necesitan, nuestros hijos necesitan. En el futuro necesitan esas generaciones, esas iglesias que se mantengan abiertas para seguir proclamando el amor y el temor a Dios. La salvación. Hermano y hermana, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo tú estás administrando esos dones que el Señor ya te dio? Esos talentos que el Señor te dio. Hermana, no solamente eran para los retiros, es tiempo de ponerlos en práctica.
Si dices, bueno, yo soy predicador, pero no me han llamado a predicar o a compartir, pero el Señor ya te llamó, el Señor ya te ungió. Sigue tomado de su palabra, sigue proclamando su palabra, proclámasela a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares. Hay que ser testimonio, hermano y hermana, levántate. Si has caído en la pereza, si has caído en la ceguez del trabajo de hacer dinero, que dices que porque mientras no hay retiros, así vas a hacer dinero para cuando haya retiros. Déjame decirte que poco a poco el enemigo te va llevando a los antiguos vicios, a caer a las antiguas actitudes que tenías. Eso es una forma que el enemigo nos va llevando y nos va endormeciendo la conciencia. Y déjame decirte, si tú estás alimentando solamente la carne, vas a acabar en lo carnal. Y si tú no vuelves a alimentar ese espíritu, ¿cómo vas a querer realmente en el día de mañana levantarte a volver a lo que hacías? No, los dones que el Señor nos dio son para usarse en una comunidad. Entonces el Señor, así como nos los da, no los puede quitar si no los ponemos en el uso de la comunidad. Si dices, bueno, no puedo, haz una prédica por video y compártela. No tiene que ser nada largo, solamente haz una leve prédica, pídele al Señor una palabra y el Señor quiere usarte. Solamente tú que no tienes el llamado a predicar, también te quiere usar el Señor. Es tiempo de que realmente nos decidamos. Hermano y hermana, tú que te has distraído tanto en el trabajo, te has distraído y dices, ¿para qué? ¿Para qué seguir leyendo la palabra? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué? Si ni hay retiros. Hermano, déjame decirte, ahorita en estos tiempos tenemos que seguir ayunando porque se está perdiendo nuestros hijos, se están perdiendo los matrimonios, se están perdiendo mucha gente, está muriendo. El Señor necesita que sigamos orando por esas personas. Es un acto de misericordia y lo puedes hacer en todo momento en tu casa. Puedes ir a los agrarios, están solos. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Ahí en las iglesias, si tienes Santísimo, ahí está el Señor en el sagrario, esperándote con los brazos abiertos. No te cuesta mucho hacer un sacrificio, ser purificado por el Señor, para que el Señor se manifieste grandemente en tu vida. Hay que sacrificarse, hay que hacer sacrificios para que nuestros hijos, nuestros esposos, esposas se conviertan, nuestros familiares. Las promesas que el Señor nos ha hecho solamente se llevarán a cabo si tú realmente haces ese sacrificio por esas almas que se pierden. Primero que todo, pelea por tu familia, que tanto amas. Si tú realmente amas a tu familia, pelea por ellos. Levántate en el nombre de Jesús. Comparte este mensaje con el hermano que conoces que quizás está ya vuelto a los vicios, que se levante en el nombre de Jesús. Motívalo. Hay una palabra que el Señor quiere hablar a su corazón. Y así como el Señor me ponía esta palabra para compartir, que dice, mucha gente me ha dicho a mí, ¿para qué? ¿Para qué seguir en este camino si ya no tenemos retiros? ¿Para qué? Y con esa palabra te dejo. No lo quiero hacer muy largo compartir. En este momento solamente cierra tus ojos. Vamos a solamente adorar al Señor. Y si tú estás caído, si tú te has caído, es momento. Cierra tus ojos en este momento. Vamos a meditar en esta alabanza. Cierra tus ojos. El Señor quiere recordarte esos momentos cuando tú le estabas sirviendo. Esos momentos que tú estabas ante el Señor en el Santísimo. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Señor quiere recordarte ese amor que el Señor depositó en tu corazón. Cuando tú te sentabas o te hincabas delante del Santísimo y le decías, Jesús, yo te amo. Solo anhelo estar ante ti, Señor. El Señor quiere que recuerdes ese momento cuando lo conociste, cuando tuviste ese encuentro con Él. Recuerda ese momento de tu retiro cuando el Señor te tocó y te mostró cuánto amor tiene por ti. Que Él siempre ha estado contigo. Dile, Cristo, yo te amo. Díselo. Ahí medita en esta alabanza. Dile al Señor, si le has faltado, si te has retirado, si te has desanimado, es momento de pedirle perdón al Señor. Dile, perdóname, Jesús, dame esa gracia de volver a tu camino.
Vamos, hermano, pídele esa gracia para levantarte en el nombre de Jesús esta noche. Levántate, esta mañana levántate en el nombre de Jesús. Ahí está, joven. Vamos, tu madre que estás ahí, que quizás tu esposo te ha abandonado. Es momento que pelees la buena batalla por tus hijos. Que vuelvas a ese primer amor. Que vuelvas a ese amor que el Señor te dio desde ese primer retiro. Ese primer encuentro con el amor de los amores. Vuelve a las iglesias, hermano y hermana. Vuelvan, el Señor los está esperando con los brazos abiertos. Las iglesias están cerrando, pero el Señor te está llamando que vuelvas, hermano y hermana. Vuelve. El Señor te necesita. Tus hijos, tu familia te necesitan. Levántate en el nombre de Jesús. Esta noche el Señor quiere darte esa fortaleza para que te levantes si has caído. Hay esperanza en el Señor. El Señor puede venir a pedirnos cuenta en cualquier momento. Hermano y hermana, esta pandemia está muy fuerte y no sabemos el momento que el Señor nos va a llamar a darle cuentas. Ahí el Señor te dice: te estoy esperando en el Santísimo, te estoy esperando en la Santa Eucaristía, te estoy esperando con los hermanos que se están juntando, con las precauciones en comunidad. Te está esperando el Señor. Levántate, servidor y servidora. Tú que te has alejado, levántate en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos gloria esta noche por cada palabra, por cada hermano que está escuchando tu palabra esta noche, que se levanta en el nombre de Jesús. Vamos, hermana. Vamos, hermano, si tú has abandonado al Señor por enfocarte en el trabajo, entrégale eso al Señor. Dile: Señor, dámela. Dame esa gracia de volver a ti, Señor. Dame esa gracia, Señor, de ponerte como número uno en mi corazón. Levántate en el nombre de Jesús. No hay nadie como el Señor. No hay nada como el amor de Dios que llene tu corazón, hermano y hermana. No hay ningún dinero en el mundo, ningún trabajo que pueda llenar tu corazón como lo hace el Señor. Tus hijos, tu familia te necesita para que pelees por ellos. Hay mucha gente que se está perdiendo por falta de conocimiento del amor de Dios. El Señor te necesita, servidor. Levántate en el nombre de Jesús. Llénate de ese amor. Esta noche el Señor te dice que recuerdes esos momentos en el Santísimo, cuando el Señor te mostraba prodigios y milagros, te mostraba lo que quería hacer contigo. A Él no se le ha olvidado ninguna promesa. A Él no se le ha olvidado lo que tú le prometiste. Levántate en el nombre de Jesús. Vamos, el Señor te necesita. El Señor te está esperando en esa Santa Eucaristía. Te está esperando en el confesionario. Vamos, vamos. Levántate. Ve a ese confesionario y vuelve al Señor. Vuelve a la Santa Eucaristía. Oh, el Señor te ama. Él te ama y te quiere recordar esos momentos tan hermosos que has vivido con Él. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue con tus ojos cerrados ahí. Sigue con tus ojos cerrados ahí. El Señor te dice: levántate. Levántate, hijito. Levántate, mi niña, que te estoy esperando con los brazos abiertos. Ahí está el Señor. Vendrán mejores tiempos, dice el Señor. Vendrán mejores tiempos para tú que has perdido un ser querido, para tú que has perdido tu trabajo. El Señor no te ha abandonado. Levántate en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor, te dice: levántate, porque tiempos mejores vendrán. Todo se ha terminado. Mis promesas que yo te he hecho están vigentes. Todo está bajo control, dice el Señor. Todo está bajo el control del Señor. Solamente deja que Él tome tu vida y tu familia. Entrégale todo al Señor. No se ha acabado, hermano y hermana. Este camino es largo, dice su palabra. Coman, que el camino es largo. El Señor te dice: bebe de mi espíritu, de mi palabra, de mi Santa Eucaristía, de mi presencia, y levántate, recibe esas nuevas fuerzas. Ahí te dice el Señor: escucha, cierra tus ojos y escuchas esta alabanza. Vamos, Él jamás te ha abandonado. Nunca te ha abandonado. Si tú has sentido que el Señor se ha olvidado de ti en esa enfermedad, déjame decirte que ahí estabas siendo purificado. El Señor no te ha olvidado. Sigue
creyendo, sigue luchando y levántate en el nombre de Jesús. Oh, esos tiempos vendrán, esos mejores tiempos y volveremos a estar juntos, volveremos a esos retiros, volveremos a proclamar su palabra en esos retiros. Vamos, levántate, volveremos al servicio. Levántate y vuelve al Señor, vuelve al Señor. Pídele perdón si has caído y levántate en el nombre de Jesús. Oh, mejores tiempos vendrán. Déjame decirte que todo no se ha acabado. El Señor ahí está trabajando y obrando en todo lo que está pasando en este momento, en todo lo que has pasado. Todo lo ha permitido el Señor con un propósito. Levántate, recibe ese amor y paz en tu corazón. Oh, levántate, suelta ese dolor que traes en tu corazón. Suelta ese dolor que quizás le has dicho, Señor, te has olvidado de mí, Señor. ¿Por qué has dejado que mi madre muera? ¿Por qué has dejado que mi abuelo muera? Mi abuela. Levántate, suelta ese dolor que traes en tu corazón por ese ser querido y entrégaselo al Señor. Vamos, recibe esas nuevas fuerzas. Solamente levántate en el nombre de Jesús. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha abandonado. Tu jovencita, tu hermana que perdiste a tu esposo, el Señor no te ha abandonado. Sigue creyendo que el Señor tiene el perfecto plan para tu vida. Oh, esos tiempos vendrán otra vez y el Señor tendrá mucho trabajo para todo aquel que se levante con esa autoridad. Oh, hay mucho dolor. Suelta ese dolor en tu corazón. Suelta ese dolor que traes en tu corazón. Tú que estás sufriendo de depresión. Vamos, tu hermano y hermana que estás deprimido y que no has podido salir en libertad. Que estás atado con el miedo. El Señor quiere liberarte esta noche, esta mañana. Vamos, suelta ese miedo en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro esa libertad sobre tu vida, sobre tu familia. Vamos, servidor, servidora, predicador. Levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo que esos guerreros valientes se levanten. Vamos. El Señor nos envía como mensajeros a llevar este mensaje a los demás. A todos esos hermanos que se han alejado, el Señor te envía como mensajero. Ahí está el Señor. El Señor te dice que Él está contigo. Él quiere enviarte a levantar a todo el caído, a levantar a esas personas que se han caído. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Hay muchas personas que se han desanimado, que se han desalentado, que han pasado por una pérdida, que han perdido a un ser querido. Muchos servidores en este momento solamente ahí, poco a poco. Dile al Señor, envíame a mí, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Dile, envíame, Señor, por todos aquellos que han caído, todos los que se han perdido. Ahí está el Señor. Levanta tus manos ahí si puedes en tu corazón. Dile, aquí estoy, Señor, para ir a levantar a todos esos servidores que se han desanimado, que se han perdido, que se han quedado en el camino. Ahí el Señor quiere usarte otra vez, hermano y hermana. Quiere usarte para levantar al caído. Díselo, Señor, envíame a mí. Aquí como le dijiste esa vez en el retiro, que te enviara. Así el Señor quiere que recuerdes esos momentos en el retiro. Recuerda cuando tú le decías, aquí están mis manos, Señor. Levanta tus manos si puedes, ahí donde estás. Hay mucha necesidad. Dile al Señor, envíame a mí, Señor, a levantar todas esas personas que se han desanimado, esos servidores que han caído otra vez. Envíame, Señor, a levantar al caído, al que está sufriendo, a darle una palabra de aliento. Vamos, hermano y hermana, yo sé que tú conoces una persona que ha caído otra vez en los vicios, o tú mismo, levántate en el nombre de Jesús. Yo te digo en este momento y te exhorto a que te levantes con la gracia de Dios. Tú puedes levantarte, tú puedes salir adelante, tú puedes buscar esa presencia del Señor. Vamos, hermanos y hermanas, dile, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ahí está, Señor, díselo, envíame, Señor. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en muchos hermanos que se han retirado. Si tú sientes en tu corazón en este momento, el Señor te va a poner ese hermano, esa hermana que se ha retirado. Envíale este mensaje. Comparte este mensaje con esa persona. Comparte para que el Señor toque esos corazones y se levanten en el nombre de Jesús. Tu hermano y hermana ha sido llamada para ser profeta de las naciones,
para algo grande, te dice el Señor. No te desanimes. No dejes que el enemigo te ciegue y te enfoques en otras cosas. El Señor quiere ser tu Dios, quiere ser el número uno. Vamos, levántate. Vamos a proclamar que Jesús está vivo, que Jesús nos está esperando en el sagrario, que Jesús nos está esperando en la Santa Eucaristía, que Él nos está esperando en los santísimos. El Señor nos está esperando porque no sabemos ni la hora ni el momento que el Señor nos va a llamar en su presencia, hermano y hermana. Déjame decirte, hay mucho dolor, entrégaselo al Señor y dice, envíame a mí, Señor, a levantar al caído. Que si tú has perdido un ser querido, el Señor te va a usar para levantar a alguien que también ha perdido a alguien. Ahí, hermano y hermanas, con tus ojos, solamente recibe esa paz, ese amor. Recibe eso que el Señor te quiere dar. Dale gracias al Señor por esta palabra. Te doy gracias por estar aquí esta noche escuchando este mensaje. Comparte, como te digo, con tus hermanos, con todas las personas que conoces que se han caído. Esta palabra, el Señor quiere enviarte a levantar al caído. Quiere levantarte para que tú levantes a los demás. Así que damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que te derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de los servidores, cada una persona que está escuchando esta prédica, y que seamos enviados por el Espíritu Santo a proclamar que Jesús está esperándonos en las iglesias. Nos está esperando en la palabra, nos está esperando en la confesión y en el Santísimo. Así, el Señor te dice, levántate y sé valiente y ve a levantar al caído. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.